quisiéramos irnos a casa con este pensamiento de Jeremías capítulo 20, versículo 9. Porque desde la antigüedad los hijos de Dios han sufrido. Y en este tiempo moderno seguimos sufriendo. Por una razón o por otra. Pero el sufrimiento se acabará solamente cuando vivamos en una tierra que el Señor nos está preparando en un momento, llamada la Nueva Jerusalén, una gran ciudad donde para el futuro viviremos también en esta tierra renovada. Mientras tanto, usted y yo debemos vivir preparados. Yo tenía una amiga, hermana de iglesia, allá donde trabajaba antes, que ella consiguió un trabajo en la funeraria. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en eso. Y pues ella, su trabajo era recibir a la gente todos los días y prepararles el funeral, el entierro. Pero además de eso, ella vendía un tipo de seguro. O por lo menos ofrecía un tipo de seguro que la compañía de esa funeraria tenía para que nosotros, los hispanos especialmente, todo el mundo, pero nosotros por lo menos tengamos la cultura de prepararnos para esos momentos. Yo me atrevo a pensar que muchos de nosotros que hablamos español no tocamos ese tema y mucho menos nos inscribimos en ese tipo de seguro. Por si el día llega, usted ya tiene un terreno pago donde ser sepultado. Por si ese día llega, usted ya tiene una urna paga, un servicio fúnebre pago. Nosotros no nos preparamos para eso. Pero es la realidad. Los que vivimos sabemos que vamos a morir. Solo que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Jeremías tuvo que pasar por momentos tristes, como los que nosotros pudiéramos estar pasando, o por lo que tendremos que estar preparados para pasar. Versículo 9 dice, y dije, es la lectura bíblica, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías, de tanto sufrimiento que tenía, en este versículo 9 del capítulo 20, él tomó una decisión. Dice, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Son palabras significativas. ¿Qué querrá decir eso para nosotros? Jeremías estaba pasando un periodo de su vida muy difícil. Habían venido persecuciones, azotes, cárcel. Y coloqué allí cárcel en el cepo, que era lo que se usaba para el tiempo de Jeremías, maderas donde metían su cabeza, las manos, a veces lo usaban en los pies, y allí les colocaban allí seguro, y ellos quedaban casi que presos sin estar en una cárcel. Pero no solamente eso. Si ustedes miran la figura, encontré que a Jeremías lo metieron también en una cisterna tipo calabozo, tipo cárcel. Y lo más tremendo de todo eso era que Jeremías no fue acusado de ladrón, de haber hecho un crimen, una maldad. Él estaba sufriendo por ser obediente a Dios. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué he hecho de malo para que me pase todo esto?
Bueno, Jeremías no había hecho nada malo. Jeremías estaba obedeciendo la voluntad de Dios porque Dios le dijo, te llamo a ti, te elijo para que tú digas esto, esto y lo otro, para que tú seas un profeta, yo te estoy eligiendo. Y como él fue a decir lo que Dios le había dicho que dijera, entonces lo estaban llevando a la prisión, a la cárcel, y querían matarlo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era la situación internacional en el tiempo de Jeremías? ¿Qué estaba pasando en el mundo conocido de aquel entonces? Para el tiempo de Jeremías, habían 3 grandes movimientos políticos en el mundo, gobernantes, naciones, que querían tener el control de ese mundo conocido. Estaba Asiria, estaba Babilonia y estaba Egipto. Desde hacía 300 años, Asiria, dice allí, con Nínive en la capital, como capital, había regido el mundo. Habían pasado 300 años y Asiria era el imperio mundial de aquel entonces. Pero se estaba debilitando y estaba emergiendo, tomando poder y tomando fuerza, un nuevo imperio, que era el de Babilonia. Y Asiria lo sabía, y Egipto también lo sabía, que era una de las grandes naciones que había sido un imperio antes y había perdido fuerza, pero seguía luchando para tratar de tomar el poder. Ustedes saben que vivimos aquí en un mundo moderno, donde todavía existen movimientos políticos que quieren gobernar el mundo. Ya de esto lo hemos hablado el año pasado. Hay quienes piensan que el mundo asiático quiere gobernar el mundo. Otros piensan que este país donde vivimos, Estados Unidos, quiere gobernar el mundo. Otros hablan que Europa quieren ser y mantenerse como los líderes del mundo. Y nosotros que somos ciudadanos comunes, habitantes aquí, entre esta gran lucha de poderes, a veces nos vemos afectados, porque uno contra el otro, sin nosotros darnos cuenta, están luchando y quien sufre muchas veces es el pueblo. Esa era la situación en tiempo de Jeremías. Babilonia, ustedes saben que finalmente triunfa, que es el tiempo donde Jeremías comienza y está alertando al pueblo de Judá de que eso pronto va a venir. Ahora, ¿qué estaba pasando dentro, en lo interno, en el pueblo de Jeremías? Ustedes saben que habían 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El mismo pueblo de Israel se había dividido. El mismo pueblo de Dios hoy en día, a veces como que cada uno anda por su lado. Y más aún, algunos se han atrevido a tratar de dividir este pueblo. En el tiempo de Jeremías hubo división del pueblo de Israel. 10 tribus se separaron, formaron el reino del norte, y 2 tribus aparte quedaron como el reino del sur. En el tiempo de Jeremías había división, había contienda interna. Jerusalén, dice ahí, persistía en ignorar las repetidas amonestaciones de los profetas y se endurecía en su idolatría, en su maldad, y estaba a punto de darse la hora del juicio. No solamente habían luchas internas entre los gobernantes del pueblo de Israel, pueblo del norte, pueblo del sur, sino que también desde el punto de vista espiritual, el pueblo no estaba escuchando los profetas. Y dice el mensaje bíblico que un pueblo sin profecía anda desorientado. Estamos hablando con mi esposa anoche
que el pueblo de Dios pasó entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 400 años sin escuchar la voz de Dios. Dios dejó de hablar como hablaba con los profetas hasta que apareció Jesús. Un pueblo sin profecía anda desorientado. Yo tengo una estadística que quizá ya la compartí con ustedes, donde dice cuánto tiempo el pueblo adventista lee mensajes del espíritu de profecía. Casi no leemos Biblia, casi no oramos. Y si no leemos Biblia ni oramos, mucho menos usted va a tomar un librito de aquellos que te hablan del mensaje sobre la salud, que te hablan de la temperancia, mensaje para los jóvenes. ¿Conocerá un joven nuestro un libro que se llama Mensaje para los jóvenes? ¿Lo habremos leído en nuestro hogar? ¿Y qué tal de ese que orienta a la familia, Hogar Cristiano? Estamos leyendo las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis. Un pueblo sin profecía es un pueblo que va sin rumbo. Y en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel, y específicamente los que quedaban allí en Jerusalén, estaban ignorando los mensajes. Y entonces, por comenzar a hablar Jeremías sobre estos detalles, comienza la persecución. Frecuentemente, Jeremías fue perseguido por las instituciones oficiales de Jerusalén e incluso por su propia familia. Ustedes se van a dar cuenta en Jeremías capítulo 20, cuando comienzan a perseguirlo, a meterlo preso, comenzó la persecución por un hombre llamado Pasur, que era sacerdote. Cuando tú comienzas a ver la vida de Jeremías, comienza el libro diciendo que Jeremías pertenecía a la familia de los sacerdotes, a los levitas. Y ahora cuando ves tú y lees Jeremías 20, te das cuenta que la persecución, el sufrimiento causado de los sacerdotes hacia Jeremías correspondía precisamente tener que aguantar ese sufrimiento que viene de su propia gente, porque eso duele. Hay gente que te maltrata, gente que te quiere hacer la vida difícil, pero cuando eso viene de tu propia gente, duele más. No es que no duele lo otro, pero cuando los tuyos te hacen sufrir, eso duele más. Jeremías enfrenta el rechazo. Ahí está, capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Palabras de Dios, transmitida a través del profeta Jeremías. Buscad las sendas antiguas y andad por él. Hallaréis descanso. A veces nosotros somos un tipo de personas que le llaman que vivimos buscando el dolor. ¿Cómo se le dice a las personas que les gusta sufrir? Masoquistas. A veces sufrimos porque queremos. ¿Y qué dice? ¿Qué le respondió el pueblo cuando el profeta le está diciendo, por favor, preguntad por las sendas antiguas?
Revisa cuál es el camino y anda por él y entonces vas a hallar descanso. Dejen de sufrir. Ya están los consejos en la Biblia. ¿Y qué le respondió la gente? No andaremos. Eso se llama rechazo. Cuando tú dices algo y la gente te dice no. Y el rechazo duele. O sea, sentirse rechazado. O sea, estamos mirando cómo es que Jeremías llega al versículo 9 del capítulo 20 de decir, decido no predicar más. Ya no más. Y me voy a olvidar de Dios inclusive. Porque, oye, hablarle a la gente que te hace sufrir, que te está maltratando. Y aparte de eso, cuando tú les das un consejo, te dicen de frente, no te voy a hacer caso. El versículo 17 de Jeremías dice, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué son atalayas? Eran personas que tenían la responsabilidad de advertir al pueblo. Un tipo de soldado, un tipo de dirigente policial. Nosotros en algunos lugares también le dicen centinelas, atalayas. Dice, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Esos que se paraban para advertir que venían el enemigo, que tenían que prepararse, llamados atalayas. Ahora Jeremías le está diciendo, escuchen las advertencias. Se te está advirtiendo lo que va a venir. ¿Sabe lo que él decía muchas veces cuando tú lees el libro de Jeremías? Que Babilonia va a venir y va a ser usado por Dios para traer juicio para ellos. Todavía Babilonia no había invadido, pero ya Jeremías, que estaba mirando el movimiento mundial, Egipto, Asiria, Babilonia, inspirado por la profecía divina, estaba diciendo, aquí quien va a venir a destruirnos es Babilonia. Escucha la advertencia, abra los ojos, detente, por donde vas mal, busca las sendas antiguas y anda por él. Camina. Así que, cuando Jeremías dice esto, ¿qué le responde el pueblo? En ese versículo, no escucharemos. ¿Cómo se sentirá un padre? Yo le doy gracias a Dios que no he vivido esa experiencia todavía y espero no vivirla. Un padre que aconseja a sus hijos y sus hijos le dicen no. Eso no lo voy a hacer. Y aquí te lo dicen hoy en día con lenguaje moderno. No, tú eres un viejo anticuado. Eso ya no. Cuando aquí dice, revisa las sendas antiguas. Ahora, Jeremías, es interesante que Dios ya le había advertido del rechazo. Por eso hablé al principio que nosotros debemos prepararnos. El libro de los Salmos dice que la vida de los robustos puede llegar a 70 años. Nosotros nos estamos preparando para cuando ese tiempo llegue. ¿Qué estamos dejando de huellas para los nuestros? Porque cuando caen los nuestros y quedan huellas, son bendición para los que siguen viviendo. Yo agradezco a Dios por la vida de Otoniel. Me he dado cuenta,
Estoy nuevo aquí en este estado, no conozco mucho. He durado 1 año viviendo fuera de la casa y 1 año metido encerrado. Así que lo que conozco lo conozco en el año antes de la pandemia. Pero yo miro que el hermano Otoniel es muy apreciado en diferentes iglesias. Me han llamado a la iglesia de Newark, de Raira, creo que se llama una iglesia, algo así. Roway. Y aquí en la iglesia de Edison. Es bonito cuando tú dejas huellas y hay personas que siguen tus enseñanzas, tu ejemplo. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías en el capítulo 7, versículos 27 y 28? Dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, le está diciendo Dios. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Jeremías fue advertido. Nosotros estamos advertidos. Vamos hacia un mundo que tiene un desenlace crítico. Yo nunca he estado en un temblor. ¿Ustedes han vivido un temblor? Levante la mano quien ha vivido un temblor. Mira que hay varios de los que están aquí. Yo hasta el sol de hoy no he vivido un temblor. Una vez tembló cuando yo estaba durmiendo y la gente empezó a hacer ruido, los vecinos. Y claro, con el ruido de los vecinos yo me levanté. Cuando me levanté miré que lo que estaban diciendo los vecinos estaban en la calle ya porque había temblado. Pero yo dormido, no sentí. Pero la Biblia dice que va a haber un terremoto cual nunca ha existido en la tierra. Van a haber pestes, no dice va a haber una peste, van a haber pestes. Y probablemente vamos a pasar hambre, porque se va a haber hambre. ¿Tú te estás preparando para aguantar hambre? Hay algunos que no desayunan y ya les da, se ponen amarillos, sudan. Oye, prepárate, un día de ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? Más bien peleamos en la casa porque no nos tienen el almuerzo hecho. Prepárate para los eventos que vendrán. Jeremías fue advertido. Jeremías aguantó burlas. Dice ahí, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Yo digo, hermanos, en la vida de Jeremías, muchos podemos mirarnos. Porque si alguien sufrió, a mí me gusta ver también el sufrimiento del apóstol Pablo para yo aprender y prepararme. Fue otro gran líder en la iglesia que sufrió. Pero mira Jeremías. Jeremías en el versículo 27 dice de capítulo 7, tú pues le dirás a las palabras, recuerden, que no solamente lo rechazaron, sino que ahora se burlaban de él. Y fue acusado de traidor en el capítulo 37. Irías, dice ahí, el nieto de Ananías, arrestó a Jeremías y lo calificó de traidor, diciéndole, tú te pasas a los caldeos. O sea, tú estás con aquellos que nos van a invadir, con los babilonios, los caldeos. Versículo 14, Jeremías dijo, falso. A ver, ahí está. Jeremías dijo, falso. No me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Ahí está acusado de traidor.
¿Y qué dijeron los príncipes? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Ay, mis hermanos, algunos nos quejamos. Nos pica un zancudo y ya estamos llorando. Pero ¿qué es realmente sentirse atribulado, perseguido, angustiado? Eso lo estaba viviendo Jeremías. Lo vivió Jeremías, lo vivió Jesús, lo vivieron los apóstoles. Gloria a Dios porque muchos de nosotros estamos en paz. Tenemos lo que necesitamos. Pero ¿cuántos no están sufriendo actualmente? ¿Qué será de esas familias, de esos millones de personas que han fallecido? Porque ya son millones en el mundo. ¿Cómo pasaron su Navidad, su Crisma, su fin de año? ¿Cómo estarán pasando la hora? Damos gracias a Dios por aquellos que han podido estar en paz todavía. Pero la advertencia está: vivamos un día preparado para la vida eterna, porque tú no sabes si mañana las cosas cambian para ti. Jeremías lo maltrataron físicamente. Y ahí está lo que le mencioné del mismo sacerdote, Pasur. Hizo que lo azotaran. Esta palabra procede de la misma palabra hebrea, herir. O sea, lo hirieron físicamente. Pasó tiempo en la cárcel. Ya les he dicho, más o menos. Además estaba, dice allí, en una cisterna a la cual se le conocía como las bóvedas, y pasó mucho tiempo en el patio de la casa de los guardas. Una pregunta: ¿nosotros como cristianos estaremos listos y seremos capaces de enfrentar estas cosas así? Que nos agarre de repente Trump antes de irse. ¿Sabe que el sábado pasado, cuando teníamos la convención, ve que hicieron una pregunta bastante importante? Si a Trump estos medios sociales le cortaron la comunicación, le cerraron las cuentas de Twitter, creo que en Facebook lo censuraron por un tiempo. ¿Ustedes creen que no pueden hacernos eso a nosotros? No solamente como iglesia, sino también individual. Que bueno, el pastor Tinoco está hablando demasiado. Eso no, eso va en contra, eso va a generar división en la nación. Entonces, pum, te cortan. Pero si hacen eso, pueden hacer mucho más. Te pueden meter preso. Te pueden tildar de loco. Te pueden apartar de la sociedad. Yo ahorita soy ciudadano aquí, pero yo he leído que a los que ellos consideran enemigos del Estado le quitan la ciudadanía. Se la quitan por mucho que te hayan dado. Estamos preparados para la persecución y el dolor. Ahora algunos dirán: pero pastor, ¿por qué está predicando eso? ¿Será que hablando del masoquismo quiere que seamos masoquistas? No. Es que hay que poner los pies sobre la tierra. A veces nos ponemos a hablar con mi esposa. Y si yo me muero, ¿te creman o te entierran? ¿Y a dónde? Porque si Cristo se demora, eso me va a suceder. Cuando siento que me duele una rodilla, ya me están llegando los dolores. Recuerden este pensamiento: para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es
ganancia. Así que el apóstol pasó tiempo en la cárcel. Lo amenazaron de muerte, dice Jeremías 11:19. No más memoria de su nombre. O sea, querían quitarle inclusive la vida. Y en Jeremías 26, los sacerdotes y los profetas dijeron a los oficiales, en pena de muerte ha incurrido este hombre. Hermanos, con tanto problema, Jeremías, por eso en el versículo 9 dice, óyeme Señor, hasta aquí. No me acordaré más de él, o sea, ni de Dios, ni hablaré más de su nombre. Ya está bueno. Yo he escuchado personas que cuentan que se alejaron de Dios porque cuando sirvieron a Dios, conocieron y se bautizaron, comenzaron los problemas. ¿Ustedes han escuchado eso? Y es que en la iglesia no es que no va a haber problemas. Es que en la iglesia no va a haber problemas, dicen algunos. Pero ustedes ¿qué piensan? Sí hay problemas. Y nos estamos preparando porque el problema del cristiano, cuando tú te entregas a Jesús, también es problema de Dios. Y ahora tú tienes ayuda y compañía para pasar los problemas. Pero dice el versículo 9, dice que él quiso callar, pero ¿qué dice la Escritura? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Versículo 17. Mira otras palabras de desaliento. Dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido sepulcro? Su vientre embarazado para siempre, dice. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Oh, mis hermanos, un gran profeta, un líder llamado por Dios de la familia de los sacerdotes, educado, criado, levantado en el cristianismo, en la palabra de Dios para aquel entonces. Sin embargo, con dolor, con persecución, con angustia, con sufrimiento, digo, Señor, prefiero morirme. Yo no sé por qué nací. ¿Verdad que a veces hay personas que se sienten así? Quisiera morirme. Yo no sé para qué existo. Bueno, hay respuesta a este tipo de comentarios, porque quejarse de esa manera es demasiado tarde porque ya nació. ¿Para qué nací? Ya naciste. No te quejes. Pero cuando hay depresión, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, hay gente que cae en palabras como esta. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa todo esto? Jeremías cayó en desaliento. Debemos cuidar las palabras cuando estemos tristes, cuando estemos enojados. Cuida tus palabras, porque a veces son palabras necias que no tienen sentido. Debemos cuidar nuestras palabras durante estos momentos, porque solamente son palabras que brotan de un corazón herido. Cuidemos nuestro corazón, porque las dificultades no las podemos evitar, pero sí le podemos sacar el mejor provecho. Sácale ventaja a los problemas. Es el consejo de Dios para nosotros. No cambies tu futuro por tu presente de dolor. Estás dolido, estás angustiado, estás sufriendo, estás llorando. Es verdad, es un presente que te duele, pero no lo cambies por el futuro que Dios te está prometiendo. La felicidad no depende de nuestras circunstancias. Podemos ser felices al ver la mano de Dios en nuestra vida y la victoria que nos espera y que nos brinda Dios. No cambies tu futuro. ¿Piensas que Dios no te escucha?
Jeremías 33:3. A lo mejor reniegas y dices, he orado y aún no viene la respuesta. Es cierto, no ha llegado, pero ya la enviaste y pronto esa respuesta llegará. No renuncies, no te rindas. Pero el Señor está conmigo, dijo Jeremías, como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. En el mismo capítulo, cuando dice no quiero saber más de ti, Él se responde en el versículo 11, el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. No te rindas, sigue adelante. No ahogues tu victoria por una circunstancia actual. Versículo 7 del capítulo 20 de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Gloria a Dios. Dios es más poderoso que el dolor. Dios es más poderoso que el sufrimiento. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Pero confiad, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad actual no es nuestra realidad eterna. No es que vamos a seguir sufriendo por la eternidad. Te duele el corazón, pero esto es temporal, porque un día tendrás felicidad, felicidad eterna. No es nuestra realidad para siempre. Las pestes, las enfermedades, la muerte desaparecerá. Nuestra realidad actual no es nuestra realidad eterna. Solamente es el camino hacia nuestro destino final. Estamos sufriendo porque estamos avanzando hasta el final. Y ese final va a ser glorioso, una vida con Cristo Jesús. Nuestra realidad actual va a desaparecer porque nosotros un día viviremos la eternidad. Hay algo en ti que se necesita. Eso lo dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 9. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es verdad que tienes dolor. Es verdad que te dan ganas de llorar. Es verdad que te dan ganas de gritar. Quieres renunciar, quieres tirar la toalla, quieres abandonar todo. Quieres gritar, quieres salir corriendo. Pero hay dentro de ti, dice la Biblia, hay dentro de ti algo más que el mundo necesita. Tú piensas que no vales nada, pero tú tienes, dice Jeremías, en tu corazón un fuego ardiente metido en tus huesos para que alumbres, para que animes a otros. Busca ayudar a otro, ilumina a otro y ese dolor irá desapareciendo. No fuimos creados para vivir apagados. No fuimos creados, dice ahí, para vivir apagados, sino encendidos con pasión por Dios y por la visión de nuestra casa. Hay algo más fuerte para hacer, hay algo más poderoso para hacer. Todo lo que pasamos en nuestra vida tiene un propósito. No lo debemos cuestionar, simplemente creamos que vamos hacia la victoria en Cristo Jesús. Termino diciendo, para que te queden estas palabras de Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra, dice ahí, el que leyere en ella. Versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria a Dios, mis hermanos, porque la promesa es que no te desanimes, que no te desesperes,
que no te rindas. Lo que tú has creído, lo que tú has enseñado, lo que tú has aprendido de Dios es una realidad. Cristo vendrá. Aunque se está demorando y las pestes, la enfermedad, el dolor y la muerte cause problemas en tu vida, eso no será permanente porque Cristo vendrá y no tardará, dice Habacuc. Cristo viene pronto. El dolor no es para siempre. Aprendamos del dolor para alcanzar la vida eterna. Aprendamos del dolor como el camino que nos va a llevar al final. Aguantemos como buenos soldados de Cristo Jesús. Vamos a escuchar un canto. Después de ese canto vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza y podamos vivir, aunque venga el dolor, podamos resistirlo. Escuchemos el canto y terminaremos con una oración. Yo sé del dolor amargo, no sé qué traerá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí. Pero en toda circunstancia siempre Dios me da consuelo sin fin. Y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo. Ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis dolores y también mis alegrías. Gracias doy, Señor, por mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme y hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo. Ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Llegué hasta el fondo del amor. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Recuerde lo que dice Jesús: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En Jesús hay descanso en medio del dolor. En Jesús hay victoria en medio del dolor. Aguanta, ¿estás sufriendo? Aguanta. Hay dolor, aguanta. Esto va a pasar. Dios te promete descanso, fortaleza y victoria. Vamos a orar. Señor, el ser humano está pasando por una situación difícil en este mundo. Pareciera que estamos en guerra, esas guerras mundiales de miles y miles y miles de muertos.
hay dolor en muchas familias en esta tierra. Pero hoy tú tienes un mensaje para nosotros. Esto es temporal, no es permanente. Lo entendieron los profetas en el Antiguo Testamento. Lo aprendieron tus discípulos en el Nuevo Testamento. Nosotros los cristianos necesitamos aprender que en esta tierra, por muy bonita que se vea, solamente nos ofrece dolor y tristeza. Pero vendrá el día muy pronto, como dice Habacuc, no tardará, en que esta tierra será nueva y renovada, en que, Señor, tú nos colocarás a vivir en una vida en compañía contigo para siempre. Danos fe y confianza para soportar el dolor si lo tenemos y para mirar un futuro glorioso que nos espera. Ayúdanos a tener fe de que lo que tú ofreces es verdad, de que tus promesas son ciertas. Y aunque pensemos que tú tardas, tú vendrás. Vendrás a buscarnos, nos llevarás a un lugar mejor. Bendice las familias que están sufriendo. Consuélalas con tu Santo Espíritu. Acompáñales. Permita que tomen fortaleza de esto y sigan adelante. Llévanos con bien a casa, confiados de que no estaremos solos en ningún momento, sea este tiempo de paz o sea en tiempo de persecución. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bendiciones, hermanos, que pasen feliz tarde.